Hola, muy buenos Muy días. buenos días. Bien, lo apoyo con empezar las diapositivas. Sí, por favor, ¿me ayudas con las diapositivas, Henry? Espérate un ratito. ¿Se escucha eco todavía? Ah, bueno. Perdón. Ya. Está cerrado. ¿Me sigues escuchando con eco? Sí, sí se le escucha. Entiendo. ¿Me escuchas bien, Henry? Sí, sí se escucha. Ok, listo. ¿Qué tal? Bueno, tengan todos ustedes buenos días. Disculpen, pequeño inconveniente nada más. Solamente por haber adelantado el horario, era para las 11:30. Pero de todas maneras vamos avanzando con el tema que nos toca. Es el tema, puntualmente, es la fase de ejecución de los proyectos de inversión en espacios públicos. Doy principalmente la bienvenida para todos ustedes que se están incorporando a esta comunicación. Es para mí, digamos, es muy gratificante estar aquí y poder brindar, digamos, algunos tips, porque quisiera que tomen, que se considere, digamos, esta pequeña charla que eh, en una conversación de 20 minutos no va a ser posible transmitir todos y cada uno de los detalles que implica una fase de ejecución propiamente, no solamente en un proyecto de inversión, sino en las inversiones públicas en general, eh, que tienen que ver con espacios públicos. Hay muchos temas que se han tratado. Mi antecesor, el expositor, el arquitecto Richard Pinedo, ya les he hablado sobre la fase de formulación y evaluación y los contenidos que han tenido, las consideraciones que implican lo respectivo a las brechas identificadas, las brechas que están aprobadas al respecto dentro del alcance que se ven en espacios públicos, algunas precisiones que se han tocado el día de ayer respecto de que algunos indicadores brechas terminan juntándose en algunas entidades de gobierno local, como es el caso de las municipalidades. Algunas hacen intervenciones como proyectos de inversión que tienen que ver con vialidad, que es pistas y veredas, y también respecto a espacios públicos, equipamiento urbano. En algunos casos han intentado hacer una integralidad. A manera de hacer un poquito de antecedente, porque es necesario decir, porque no todo comenzó con el año actual, que estamos en el año 2023. A inicios de este siglo, ustedes saben, duró más o menos 16 años el Sistema Nacional de Inversión Pública, ya tenía, digamos, algunas intervenciones, y de hecho quedan todavía muchos registros en las municipalidades, en las municipalidades y gobiernos regionales quedan algunos registros todavía que vienen con código SNIP y que no han terminado o de ejecutarse, o que en la práctica se encuentran en la fase de funcionamiento o ya están cerrados, pero que han intervenido de manera inicial, han estado interviniendo de manera conjunta, digamos así, algunas brechas, algunos indicadores brechas en cuanto a infraestructura, tanto de pistas, veredas, han hecho parques, se han hecho intervenciones conjuntas, ¿no? Bien, hoy en día existe, ya pues estamos en otro horizonte, y para ser más o menos exactos, desde inicios del 2017, porque el decreto legislativo 1252, que aprueba el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, derogaba a la vez el antiguo SNIP. Es decir, 16 años después de haber estado operando el Sistema Nacional de Inversión Pública, dejó su funcionamiento oficialmente, en realidad, porque se aprobó el reglamento todavía la primera en el mes de febrero del 2017. Entonces, a partir de febrero de 2017 ya estuvimos en otro contexto. Bajo esos contextos todavía hay un proceso de construcción que todavía no se equipara, ¿no? Porque imagínense, 16 años de instrumentos, de normas, de experiencias, todo ganado, y sobre todo en el sector vivienda y construcción.
nos enfrentamos, incluso habían otras guías y manuales que el Ministerio de Vivienda y Construcción ya había, digamos, ya había estado, digamos, aplicando, que eran de su propiedad, era un activo intangible del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el cual las municipalidades utilizaban como guías para poder elaborar sus proyectos, ¿no? Y ahí estaban las plazas, estaban los parques, estaban alamedas, bulevares, incluso hay muchos códigos en el Banco de Inversiones que tienen que ver con la aplicación de estas instrucciones, estas guías en su momento. Hoy en día, el InvierteP, que recién tiene poco más de 6 años, es decir, le falta 10 todavía equipararse en la temporalidad de lo que dejó el anterior sistema, todavía hay un proceso de construcción. Tal es así que, como mencionó ayer el arquitecto Richard Pinedo, hay un instrumento que todavía se está trabajando y ese instrumento está asociado justamente a la identificación, formulación y evaluación de estudios de preinversión a nivel de perfil para espacios públicos. También se están haciendo algunas reuniones todavía para poder ir avanzando con la construcción de instrumentación respectivo de vialidad y también equipamiento urbano. Eso todavía estamos trabajando a nivel sectorial todavía para poder presentar el prototipo al sector y a la respectiva OPMI, quien conduce las metodologías en inversión pública del sector, ¿no? Bien, hablando ya propiamente de nuestra intervención, vamos a tocar el tema de propiamente la fase de ejecución, y es una de las 4 fases, como ya mencionó en su momento mi antecesor, las 4 fases de la inversión pública hoy en día en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones son, ya dijimos en su momento, programación multianual de inversiones, segunda fase, formulación y evaluación, que antes se llamaba la fase de preinversión, la segunda fase, que es la fase de ejecución, perdón, la tercera fase, y la cuarta, que es la fase de funcionamiento. ¿Sí? De manera muy personal les transmito, y esto es un dato que es necesario considerar, y a veces en estas conversaciones, en estos espacios es necesario transmitir. Tenemos una distribución, digamos, sobre todo en la directiva general, tenemos una distribución en cuanto a precisiones que son muy incidentes en cuanto a la programación multianual de inversiones, a la fase de formulación y evaluación, tal es así que hay una guía general y hay unos lineamientos para IOAR para esta fase. En la fase de ejecución ya la cosa va un poco vinculada a contrataciones del Estado o a otras modalidades como la obra por impuestos, asociaciones público-privadas, proyectos en activos, bueno, bajo otras modalidades, pero lo fundamental en inversión pública, la ejecución principalmente, está basada en la directiva general y a partir del capítulo 5, no me equivoco ahorita, el capítulo 5, de la directiva general. Antes habían hasta, les comento, no es necesario decirlo, es necesario incluir, había una directiva que era la directiva 3, si ustedes se acuerdan, algunos de ustedes que vienen manejando el InvierteP ya algún tiempo, hace poco más de 3 años que existía la directiva 3, poco antes de la pandemia incluso. Habían la directiva 1, que era la de programación multianual, que se derogó y volvió a salir otra directiva 1, que es programación multianual de inversiones. La segunda directiva ya se vinculaba al presupuesto. De ahí la directiva 2, que fue la directiva de formulación y evaluación, y una directiva 3. A las finales cambiaron de director general de la DGPMI y bueno, la directora dijo pues vamos a integrar todo esto como lo hacíamos antes en el SNIP y vamos a hacer una sola directiva. Y salió la directiva en enero del 2019, salió la directiva finales de enero del 2019, 21, 22 si no recuerdo ahorita, salió la directiva 01, que es la que tenemos hoy en día, y en la cual ya se precisa, digamos, los capítulos respectivos. El capítulo 5 ya habla propiamente, pues, de la fase de ejecución, ¿no? Y la fase de ejecución es fundamentalmente aquella materialización ya de la inversión propiamente planificada, analizada y otroramente declarada pertinente técnicamente para poder llevarse a la ejecución.
Aprovecho también para decir algunos pequeños comentarios sobre la fase de ejecución. En nuestro país, cuando se hace medición del avance de la inversión pública, siempre vamos al avance presupuestal. Estamos suponiendo que todo lo que se está gastando en inversión pública está siendo bien gastado, entonces estamos creciendo en inversión. Cuanto más gastamos, la genérica 6, hablando presupuestalmente, cuando más gastamos la genérica 6, que habla de ejecución de activos no financieros, ya significa que estamos gastando inversión, está creciendo el gasto de inversión, ¿sí? Pero es muy frío, ¿no? Porque allí no se puede verificar, presupuestalmente no se puede verificar si se están cerrando las brechas, si se está cumpliendo en llegar al objetivo. Pero bueno, esto vamos a ir conversando más adelante. Uno de los instrumentos con los que vamos a conversar respecto de hoy en día, hablando ya sectorialmente, uno de los instrumentos que nosotros debemos considerar o tener en cuenta es el Decreto Supremo 1/2023 Vivienda. Sí. Respecto del reglamento de la ley 31199 que tenemos en pantalla en estos momentos, perdón, que es la ley de gestión de promoción de los espacios públicos. Todos los espacios públicos, llamados propiamente, ahí cumplen con ciertas características como es las que se presentan en la diapositiva. Son espacios abiertos de uso público, de titularidad estatal, bienes de dominio público, inalienables e inembargables e imprescriptibles. Son características que tienen los bienes públicos según el reglamento, que ustedes lo pueden tener, ha salido este año, hace poco nomás. Localizados dentro de un ámbito de intervención de los instrumentos de planificación urbana y planes urbanos distritales establecidos por la municipalidad, bueno, destinados al uso, disfrute colectivo, para el descanso, recreación, expansión cultural y demás. Bueno, todas estas son características que ustedes van a encontrar en el dispositivo que están viendo, y a partir de allí uno ya va definiendo y llegando, sí, por favor, la siguiente diapositiva, va definiendo y llegando, digamos, a una vinculación exacta de lo que significa espacios públicos. Y podríamos darle más características. El alcalde te puede venir a decir, no, pero la calle también, pero la vía no. Los formuladores y sobre todo la parte de ejecución, que se encarga también de la parte de ingeniería, tiene que encargarse de hacer esa distinción, de hacer la distinción precisa de los indicadores brecha para poder hacer una intervención oportuna, adecuada y permita contribuir de manera ordenada al cierre de brechas. Este cierre de brechas, como sabemos, está vinculado al programa multianual de inversiones, el cual tiene que ver con el SINAPLAN, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que está vinculado a los otros planes sectoriales, como por ejemplo la planificación urbana y espacios públicos, como la planificación urbana sostenible, respecto de los espacios y equipamientos. Siguiente, por favor. Hay una vinculación de todo lo que se haga respecto a inversión como parte de aquellos detonantes que permiten llegar al objetivo del cierre de brechas. Bueno, la planificación urbana y espacios públicos, como saben, pues en el caso de cartera de proyectos de gobiernos locales, están asociados principalmente a proyectos de movilidad urbana, los espacios públicos verdes, que hablan principalmente considerados como áreas de aporte, ¿no? de un área urbana específica. Los espacios públicos, que también incluyen a las plazas, Plaza de la Bandera, por ejemplo. Están intervenciones que tienen que ver con saneamiento, y esto, digamos, es un conjunto, pero hoy vamos a hablar solamente de espacios públicos, y también habla de drenaje pluvial. Ojo, muchas ciudades del país no tienen este sistema o no saben o no conocen del drenaje pluvial, toda vez que no existe precipitaciones considerables que lo hayan demandado. Por eso hay muchas ciudades, cuando tienen un evento no previsto de lluvias, les resulta difícil manejar, digamos, las inundaciones, ¿no?, que se producen. Pero bueno, siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Como íbamos mencionando, en la estructura de los órganos y funciones, o mejor dicho, los actores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, hoy le corresponde, y de manera exclusiva, y es de manera totalmente responsable, en el marco de la norma,
y en el marco de los roles que cumplen en el INVIERTP, las unidades ejecutoras de inversiones. Estas unidades ejecutoras de inversiones son responsables de toda la fase de ejecución. La fase de ejecución implica dos tiempos. El primer tiempo está asociado a los estudios de ingeniería o los estudios de definición. Cuando hablamos de ingeniería de proyectos no estamos hablando de ingeniería propiamente, ingeniería civil, no estamos hablando de ingeniería de sistemas. Estamos hablando de la ingeniería del proyecto, a aquella especialidad que está en el core o en el centro del tipo de proyecto que vamos a intervenir. ¿Sí? De manera general, solamente para abrir la mente y no solo centrarnos en el esquema, cuando hablamos de proyectos de infraestructura, la ingeniería civil es la especialidad que se carga del core, del núcleo, del centro, del planteamiento técnico de las alternativas. Entonces, si hablamos de proyectos de sistemas de información, el core es la ingeniería de sistemas o la ingeniería de software, es el core, independientemente de lo que veamos, de todo lo que implica la demanda, la oferta, la brecha, el análisis económico, el análisis socioeconómico, todo lo que implique, pero el core principal es está definido por la tipología de proyecto. Este tipo de intervenciones, por ejemplo, de espacios públicos, principalmente utiliza pues, a la ingeniería civil, o en algunos casos la arquitectura, que muchos casos, en realidad, no solo algunos, muchos casos arquitectura e ingeniería civil que tienen que ver con el diseño, con las nociones, las temáticas, las formas de plantear según las condiciones territoriales. Pero bueno, eso va a ser un poquito como ir juntando los conceptos. Ahorita hablamos de la responsabilidad, es institucionalmente la unidad ejecutora de inversiones, que ya sabemos que es una dependencia funcional de una entidad de gobierno. Por el sistema de presupuesto le llaman a las unidades ejecutoras de inversiones, por el lado presupuestal, son las dependencias funcionales que dependen de una unidad ejecutora, que depende de un pliego, que depende de un sector. No, esa sería la cadena presupuestal. Pero por el lado de inversión pública, una unidad ejecutora de inversiones se llamaba antes, en la época del SNIP, se llamaba el órgano técnico. Sí existía, pero se llamaba el órgano técnico, pero no tenía un registro, solo se mencionaba. Se hablaba solamente de unidad formuladora, unidad ejecutora. Ahora hablamos de unidad formuladora, que está a cargo de toda la fase de formulación y evaluación. La unidad ejecutora de inversiones, que se hace cargo, es responsable de toda la fase de ejecución, pero ahí hay que hacer una aclaración. Totalmente a partir de pasada la consistencia. La consistencia es una vinculación entre la unidad formuladora y la unidad ejecutora de inversiones. Una vez pasada la consistencia, es decir, ya tienes los estudios definitivos, bueno, para adelante, pasando la barrera de la consistencia, todo lo que es estudios ya están dispuestos para la ejecución física respectiva. Repito, la fase de ejecución tiene dos momentos. Un momento que tiene que ver con los estudios, que está el expediente técnico y los documentos equivalentes, y el otro tiempo que es la ejecución física per se, ¿sí? Que es la materialización física de todo lo que se dice en los estudios. Vamos hablando sobre, siguiente, por favor. Vamos hablando ahora, bueno, ahí vemos el esquema, este es el esquema de las cuatro fases del ciclo de inversión, pero ahorita vamos a hablar de los estudios definitivos o los expediente técnico, documento equivalente. Bueno, expediente técnico es un término utilizado única y exclusivamente, por lo menos en el lenguaje de inversión pública, único y exclusivamente para intervenciones de ingeniería civil o intervenciones que tienen que ver con infraestructura propiamente, infraestructura pública, obra pública. El expediente técnico es el documento que se necesita para poder materializar la obra, ¿sí? Expediente técnico. Documentos equivalentes, se dice, aquellos documentos que pueden ser equiparables o que son comparables en cuanto a nivel de especificidad con el expediente técnico. Ejemplo, cuando tengo que contratar un servicio profesional, por ejemplo, tengo que contratar como parte de la obra, por ejemplo, tengo que hacer el expediente técnico, sí, pero también tengo que adquirir algunos equipos. Estos equipos
que puedo adquirir, que de repente puedo luminarias, de repente puedo una pileta especializada, de repente, bueno, lo que fuere, que sea equipamiento, por ejemplo, el documento equivalente del expediente técnico es especificaciones técnicas. Así, el documento equivalente para un servicio intangible, como puede ser, digamos, el servicio de gestión, queremos que venga, que nos den gestión de diseño, de repente, de cómo debe estar distribuido la cadena de parques en un distrito. O sea, esos servicios se contratan a través de términos de referencia. Ese término de referencia también es un equivalente. Si el servicio, si el componente del proyecto es un servicio, los términos de referencia para contratar ese servicio son el documento equivalente del expediente técnico. Así. También existen otros documentos equivalentes al expediente técnico. Por ejemplo, en obras, en megaestructuras, por ejemplo, les llaman EDIs. Por ejemplo, en la línea 2 del metro le llaman EDI, ¿no? Documento, estudio de ingeniería, detallado de ingeniería. En otros sitios, por ejemplo, hay documentos equivalentes que tienen que ver con dossier de arquitectura o dossier de intervención. Bueno, son distintas formas que son documentos equivalentes al expediente técnico. ¿Qué cosa lo hace equivalente? Que con ese documento aprobado, pasado a la consistencia, que cumple con todos los elementos de consistencia, ya puede pasar a la siguiente fase de ejecución física, que esté aprobado, que cumpla con las condiciones. ¿Qué es la consistencia? Hablemos un poco de la consistencia y esto lo pueden encontrar dentro de las definiciones que existe en la Directiva General y en el reglamento del INVIERTE-P, Decreto Supremo 284 del 2018, EF. Pueden encontrar qué significa la consistencia. Vamos a hablar de la primera parte en la imagen que tienen ustedes en la pantalla. Vamos a hablar de la imagen dividida por el lado de la izquierda, donde están los expedientes técnicos documento equivalente. No se puede pasar a la fase al momento de ejecución física dentro de la fase de ejecución si no se tiene la consistencia. ¿Qué es la consistencia? La consistencia es el documento, es el proceso en el cual tanto la unidad ejecutora de inversiones, luego de haber elaborado el expediente técnico documento equivalente, lo traslada a la unidad formuladora para que con la unidad formuladora, quien tiene la competencia, diga, yo he declarado viable este proyecto y la parte de ingeniería, la alternativa, la propuesta técnica de intervención, que es el planteamiento técnico, que es la ingeniería, digamos, el core, como le mencionaba, del proyecto, es consistente con lo que el expediente técnico o el documento equivalente ha sido elaborado. ¿En qué consiste el comparativo? El comparativo se resume a que no se haya vulnerado la concepción técnica. ¿La concepción técnica qué es? Si la alternativa de solución decía que era un parque de tales condiciones que sirve para tal momento, de manera general, por supuesto, no de la especificidad, entonces el expediente técnico, y debe cumplir con todas las normas, el expediente técnico debe ser un parque con todas las precisiones, con todos los requerimientos que permitan resolver el problema. El expediente técnico debe haber partido, o el documento equivalente debe haber partido de lo que se declaró viable como alternativa técnica seleccionada. La alternativa técnica seleccionada te ha planteado en la viabilidad una salida. Si es totalmente diferente el expediente técnico, ha cambiado la concepción, ha cambiado la ubicación, ha cambiado el objetivo, ha cambiado la población beneficiaria, ha cambiado la solución del problema y finalmente no ha resuelto lo que se declaró viable, no ha pretendido, digamos, resolver al objetivo, nos encontramos ante una inconsistencia. La unidad formuladora puede decir, no va a pasar, es inconsistente y ahí queda el proyecto, así se le haya pagado a la consultora, si no a menos que se subsane, ojo, ¿no? Es inconsistente o está parcialmente. También hay unas opiniones que hace la unidad formuladora que es, por ejemplo, decir, está parcialmente consistente, debe subsanar tales cuales cosas. Entonces, regresa a la unidad ejecutora de inversiones y tiene que hacer las subsanaciones del caso o entrar, digamos, en las conversaciones suficientes de tal manera que se sustente que esta intervención que está en un expediente técnico documento equivalente
va a resolver o va a precisar, digamos, la atención que el planteamiento técnico de la alternativa propuesta se ha declarado viable o sea considerado como pertinente en la fase de formulación y evaluación. Esa barrera que hay que pasar, que es la consistencia, es es una determinante, o mejor dicho, de todas maneras es el paso obligatorio para poder considerar y pueda generarse la formalidad de aprobar el expediente técnico y poder pasar a la fase de ejecución física. Entonces, si no pasa la consistencia, no va a pasar la inversión. Eso es lo que hace que se mantenga, digamos, el concepto de optimización de recursos, se considere los beneficiarios, el cierre de brechas esté garantizado, que principalmente forme parte de las competencias, no vaya a ser que en el expediente técnico se tenga que hacer cosas que no competan, digamos, a la municipalidad, no se haya, digamos, considerado, no se haya resuelto el saneamiento físico legal, o sea, varias consideraciones que son necesarias tener en cuenta para no interrumpir el servicio. Por ejemplo, puede haber una alternativa que propone la unidad ejecutora de inversiones, que finalmente cuando ya esté funcionando, cuando ya está en la cuarta fase, que es la fase de funcionamiento, no pueda operar de manera óptima y de repente pueda tener interrupciones el servicio. Todo eso es responsabilidad de la unidad formuladora poder verificar y para ello pues existe esta barrera de la consistencia y una vez que te dice está consistente, es consistente con lo declarado viable, se procede a la aprobación formal, o sea, digamos ya primero habría una aprobación técnica, ya viene la aprobación formal, puede ser por resolución. La directiva indica que puede ser según el procedimiento formal documentario que tenga la entidad. Por ejemplo, algunos aprueban expediente técnico con un memorando o de repente con una directiva. No existe una precisión, por ejemplo, en el INVIERTE-P que diga que no, eso se aprueba solo con resolución de alcaldía. No, eso solo se aprueba con resolución eh, directoral o de gerencia de infraestructura. No existe. Eso depende de cómo haya estimado o cómo esté el ROF, el MOF de la municipalidad o la entidad que tenga la ejecución del proyecto. Sí, pasamos a la ejecución física que tenemos en la pantalla. Y cuando hablamos de ejecución física, sí, siguiente, por favor, ¿sí? Podemos ver ahí la materialización, ya la ejecución física es la materialización física, ya de haber utilizado un expediente técnico o documento equivalente, y nos regimos bajo las normas del OCE, las contrataciones del Estado. Cuando hablamos en estricto de obra pública, hablamos de obra pública cuya fase de funcionamiento, cuya fase de ejecución está en manos de la entidad, está en manos hablando presupuestalmente, del pliego, está en manos de la unidad ejecutora presupuestal. En realidad, ahí entra a tallar todo lo que implica la fase de ejecución física. Esta fase de ejecución física, ya cuando se haga la contratación, y hablando por el lado de contrataciones, cuando se haga la contratación del contratista, valga la redundancia de contrato, se haga el contratista ejecución de obra, entra a tallar un personaje que es la supervisión de obra, se contrata a través de servicios de consultoría. Normalmente, tanto en la ejecución física está el contratista propiamente la empresa a cargo de la ejecución y por otro lado está el supervisor de obra. Ambos, por lo general, lo ideal es que ambos funcionen simultáneamente, que las contrataciones, las firmas de contrato partan de manera simultánea con algunos retrasos que pueda tener, digamos, supervisión, porque supervisión todavía se tiene que quedar a informar, a ver cómo está concluyendo la obra. Si la obra concluye un 31 de diciembre, pues normalmente la supervisión puede quedarse hasta marzo, hasta terminar de hacer todos los reportes e informar lo suficiente luego de la culminación de una obra. Existen obras mayores, existen obras menores, depende de la complejidad. Normalmente las obras que tienen que ver con espacios públicos carecen de complejidades de ingeniería. Podrían haber complejidades que estén asociadas más al saneamiento físico legal, a los certificados, los CIRAS, ¿no? De inexistencia de resto arqueológico, los CIRAS, por ejemplo, hay certificados que dicen, no, bueno, estábamos excavando y encontramos la parte de un tren de la época de la guerra con Chile, entonces
ahí entra a tallar, digamos, otras entidades y otros tratamientos, son cosas excepcionales. Les comento esto, en la ciudad de Cusco, el año 2016, para ser exactos, una obra se estaba ejecutando respecto del mejoramiento de las tuberías, y a una cuadra de la plaza Cusco, comenzaron a hacer las zanjas, a sacar las piedras, y se encontraron con otro, parece increíble, encontraron con otras, eh, ¿cómo se dice? Restos arqueológicos internos que parecían canales, y después tenían como entradas y salidas. No estoy mintiendo, esto ha pasado en el 2016, y en el Ministerio de Cultura tuvo que intervenir. Bueno, la obra se vio frustrada por ese tipo de eventos. Este año tuve la oportunidad de ver de cerca, por ejemplo, el aeropuerto internacional, y pude ver que habían algunos retrasos por algunas intervenciones respecto de saneamiento físico legal en una partecita que faltaba todavía la obra, en una de las cabeceras de la nueva pista, pero se terminó resolviendo, ya tenemos una pista de aterrizaje. O sea, cosas así que se presentan. En la línea 2 del metro, uno de los problemas principales, por ejemplo, que tiene, es que muchas de las áreas en donde van a salir las estaciones no tienen saneamiento físico legal, por ejemplo. Y en algunas plazas de algunos municipios hay un problema, por ejemplo, de jurisdicción. Hay un distrito que se pelea con otro distrito y que todavía no pueden intervenir del todo una obra porque la línea divisoria entre el distrito A y el distrito B, no estoy hablando de Jesús María, perdón, de Magdalena con San Isidro, o de Jesús María con Lince, que tienen, digamos, algunos problemas de demarcación territorial, pero que esa es otra historia, que podrían afectar, que son eventos que no tienen nada que ver con la complejidad de la ingeniería, pero que pueden afectar. Otro evento también que puede afectar es la propia población, y la propia población está, en algunos casos, pueden ser stakeholders, le dicen en gestión de proyectos, el estándar internacional le dicen stakeholder a los involucrados. Algunos de los involucrados pueden ser antagónicos. Por ejemplo, algunos vecinos no quieren que se haga tal o cual intervención. Por ejemplo, acá en San Marcos, por ejemplo, un ente antagónico que no debería serlo, para terminar la parte completa de la Avenida Venezuela, el viaducto que está encima, es la propia comunidad estudiantil, pues los mismos rectores, toda vez que son bienes públicos. No estamos hablando de un viaducto y también estamos hablando de la universidad, son públicas los dos. Debiera haber una solución mucho más inteligente. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, existen varios factores que intervienen, que afectan, que inciden directamente en la propia fase de ejecución. Pero durante esta fase de ejecución debe irse directamente a todo lo que implica la normatividad vigente del sector. En este caso, el sector vivienda y construcción tiene su propia normatividad. Está el RNE, que tiene, digamos, algunas precisiones cuando hablamos de intervenciones que están cerca a edificios. También hay guías de uso. Ahí, por ejemplo, hemos puesto de muestra, digamos, algunos instrumentos que han salido de manera eventual, pero hay que considerar siempre la normatividad para poder intervenir, ¿no? Ya se han considerado algunas acciones de creación de nuevos instrumentos. Como les decía, estamos en conversaciones todavía para sacar para sacar los nuevos instrumentos que tiene el Ministerio de Vivienda sobre espacios públicos, pero podemos ir utilizando toda aquella reglamentación que tiene que ver estrictamente con la ingeniería de la intervención, ¿sí? No podemos obviar de ninguna manera, de tal forma que igual la unidad ejecutora de inversiones, al contratar tanto al contratista, valga la redundancia, y al supervisor de obra, tiene que basarse también en la normatividad vigente. Bueno, siguiente, por favor. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, considerar la ley 3119, que es la que estábamos hablando al principio, la ley de gestión de protección de espacios públicos y su reglamento. Siguiente, por favor. Sí, esta, por ejemplo, es una muestra, esto es una sección transversal que seguramente también la han visto con el arquitecto Pinedo. Sí, esta es una sección de una vía, digamos, cuando se habla de ese tipo de intervenciones, ¿no? Aquí estamos hablando de espacios públicos. Siguiente, por favor.
El sector, por ejemplo, interviene, como ya dijimos en su momento, interviene pues en espacios públicos, alamedas, de esparcimiento y recreación como alamedas, plazas, losas de recreación multiusos, espacios públicos verdes, son parques y bueno, y las otras intervenciones, como están las vías urbanas y lo relativo al saneamiento urbano y rural. Siguiente, por favor. Ese es el ámbito de la competencia del sector en cuanto a inversión pública. Ahí les presento algunas muestras, digamos, de espacios públicos para esparcimiento de acá de la zona, y creo que la de abajo es de Chimbote, me han pasado el último dato, y la parte de arriba me llamó la atención respecto del colorio. La verdad no soy arquitecto, no es mi especialidad, soy economista. Eh, eh, Ahí tenemos, por ejemplo, ahí tenemos entiendo que es el Parque Miraflores, el que tenemos cerca al Malecón, muy bonito. Es un espacio con equipamiento también para juegos de niños. Y también el otro que está cerca, digamos, aparentemente cerca un condominio, ¿no? Son imágenes de ejemplo de esta ciudad respecto a espacios públicos y equipamiento urbano, esparcimiento y recreación, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un ejemplo que tenemos ahí en isométrica. Ahí está el olivar y después hay una presentación gráfica de una propuesta que se está haciendo en un municipio también, espacios públicos verdes y algunas secciones isométricas que tenemos ahí en la presentación inferior y cómo podrían ir organizando. Esos son algunos ejemplos nada más visuales para no hacer muy tediosa esta exposición. Siguiente. Estos son los dos indicadores brecha que aplican a este tipo de intervenciones. Como ya mencionamos, está el porcentaje de metros cuadrados de espacios públicos para el esparcimiento y recreación en zonas urbanas por implementar. Y esta ya es una brecha que tiene su propia actualización anual. Hay una actualización anual de las cifras. Ustedes la pueden encontrar. Está en el portal de inversión pública del Ministerio de Economía y Finanzas. El segundo indicador brecha, que es porcentaje de metros cuadrados de espacio público verde en zonas urbanas por implementar, ¿no? Digamos que estos son los indicadores con los que se mueve la intervención en espacios públicos. Siguiente, por favor. Sí, este es un ejemplo de digamos, de una distinción que también lo han visto con el arquitecto Richard Pinedo. Hay una presentación ahí de lo que, la distinción entre lo que era espacio público y lo que era movilidad urbana. Esto basado en un ejemplo de que hubo una intervención que se quiso realizar, bueno, en Piura, o por lo menos se ha recomendado la actualización o digamos las correcciones del caso, en donde la intervención implicaba no solamente la pista vereda, sino también todo el espacio público, que era la Alameda, que era el borde del río Piura, ¿no? Eso está entre dos puentes principales que ubican en la zona de Miraflores de la ciudad de Piura, donde están algunas muestras de algunas aeronaves al borde ustedes habrán visto, quienes han visitado Piura, al borde de esta vía hay unas aeronaves antiguas que están como muestra ahí de la Fuerza Aérea, ¿no? Del Grupo Aéreo número 8, me parece, de la ciudad. Bueno, siguiente, por favor. Algo que quería mencionar antes de que pasen a la siguiente diapositiva era que respecto de contrataciones que tienen que ver en el lado principalmente de la unidad ejecutora presupuestal, es necesario hacer la distinción entre el término unidad ejecutora de inversiones y la unidad ejecutora presupuestal. La unidad ejecutora presupuestal tiene un código, tiene atribuciones de asignación, manejo de recursos, que no tiene la unidad ejecutora de inversiones propiamente. La unidad ejecutora de inversiones, como les decía, antes se llamaba el órgano técnico, es el ente especializado que tiene los ingenieros, que tiene todo el equipo, que tiene, digamos, las capacidades técnicas, administrativas, y depende de una y cuenta, digamos, o dispone, se le ha asignado a través de una unidad ejecutora presupuestal los recursos suficientes para poder conducir la fase de ejecución de las inversiones de una determinada entidad.
Entonces, allí existe, digamos, una distinción exacta entre los términos. Eh, la unidad ejecutora de inversiones no necesariamente es lo mismo que la unidad ejecutora presupuestal. Y digo no necesariamente porque en algunos casos podría serlo. Hay algunas unidades ejecutoras presupuestales que son, por ejemplo, el OGA, la Oficina General de Administración, que también contaría en todo caso con un equipo técnico que podría hacerse cargo. Pero normalmente esto ha sido derivado a las unidades ejecutoras de inversiones y ambas tienen sus registros distintos, ¿no? La unidad ejecutora presupuestal tiene su registro con un responsable que casi siempre es el administrador o el gerente municipal o el secretario general o designado al director de OGA. Bueno, ellos son principalmente la unidad ejecutora presupuestal. Y la unidad ejecutora de inversiones casi siempre son los gerentes de infraestructura, los directores de programas específicos. Entonces, ahí, y él tiene su registro en el InvierteP, en el directorio de unidades ejecutoras de inversiones, y el otro tiene su registro en la Dirección General de Presupuesto Público como responsable de unidad ejecutora solamente. Ahí es necesario tener esta distinción. Siguiente, por favor. Bien, esta es una muestra ya como para ir concluyendo la presentación. Es una muestra nada más de las intervenciones que hace ahorita el Programa Nacional, perdón, el programa Nuestras Ciudades, que intervienen, por ejemplo, pero esta es habilitación urbana, eso no está propiamente vinculado, pero hacemos una muestra del trabajo que desarrollamos y cómo es que intervenimos. Si bien es cierto, dentro de cada uno de estos proyectos existen intervenciones, por ejemplo, de vialidad. Hemos intervenido también en saneamiento, pero por casos especiales propiamente. Pero como el tema es espacios públicos, también hay otras intervenciones en espacios públicos. Siguiente, por favor, que vamos a mostrar. Esto, por ejemplo, es una nueva ciudad de Olmos. Ustedes saben que es la primera ciudad planificada del país, que cuenta con toda una bagaje, pero no está, digamos, estrictamente vinculada al indicador brecha de, de espacios públicos, porque estos son de competencia estrictamente municipal. Por el lado de nosotros, por el lado del Ministerio de Vivienda, corresponde la rectoría, la parte instrumental, normativa, reguladora, pero por el lado de gobiernos locales está, digamos, la competencia exclusiva, ¿no? Sobre todo por el lado distrital, que es la competencia exclusiva, y provincial, perdón. Siguiente, por favor. Donde sí intervenimos, por ejemplo, en este caso especial, se dirán, pero ¿qué hace el ministerio entonces interviniendo en una plaza como la que está mostrando? Bueno, la intervención tiene un carácter especial de tipo nacional porque está en la frontera con Tumbes y como es el resultado de el marco de un convenio de cooperación binacional, ¿no? Posguerra, digámoslo así, o post-conflicto, después de la firma de tratado del año 98 entre Perú y Ecuador, como ustedes saben, en Itamaraty, existieron algunos compromisos que fueron apareciendo con el tiempo. Pues, al 2014 se planteó por el lado de la frontera, ahí en Aguas Verdes, en la provincia de Zarumilla, la construcción de un parque de la hermandad, pues, ¿no? Donde, pues, considerando el flujo que existe, el flujo diario, ¿no? Es un flujo que van y vienen ecuatorianos y peruanos, entonces puedan estar en un ambiente en el que, bueno, acá están nuestras dos banderas, pues, ¿no? Entonces en esta intervención también está el programa Nuestras Ciudades del Ministerio de Vivienda, con el apórtico, aplicando todas las consideraciones técnicas de espacios públicos como manda las precisiones. Bien, siguiente. Bueno, hay unas lecciones aprendidas que es necesario tener, que también se han mencionado anteriormente y no se puede dejar de lado. Somos un país mega diverso. Nosotros no somos una franja costera únicamente con un tipo de ecosistema de desierto y de costa, no. Somos un país multidiverso, tal es así que contamos con solamente para dar un ejemplo, el Ministerio de Vivienda se cuenta con profesionales de distintas partes del país, quien les habla ni siquiera es de la costa, como se habrá podido dar cuenta. Y bueno, y por el otro lado también las realidades son distintas, por lo que las articulaciones territoriales son de todas maneras
un enfoque que aplica y que tiene que considerarse, es decir, cuando se hagan intervenciones de espacios públicos, deben considerar de toda forma la adaptación al enfoque territorial, que no debe estar de todas maneras desvinculado, ¿no? No puedo ir a poner, digamos, unas características de infraestructura en la sierra que no funcionan, que no funcionan en la sierra porque solo funcionan en la selva o solo funcionan en costa y así sucesivamente. Y también considerar las particularidades, ¿no? de la sociedad, los usos y costumbres, los saberes locales, conocimiento ancestral respecto del uso de algunos materiales en las zonas, ¿no? Es necesario también considerar eso. Bueno, deben responder a las propias características. Siguiente, por favor. Unas acotaciones finales. Es necesario tener en cuenta para las fases de ejecución de las inversiones, para la fase de los proyectos. En esta fase, si bien es cierto, se mencionan en la fase de formulación y evaluación, pero en la fase de ejecución son obligatorias considerar garantizar el saneamiento físico legal de donde se vaya a intervenir. El Estado peruano no interviene en territorio o en terreno o en espacio que no haya sido saneado, es decir, que no forme parte del inventario del Estado, que sea público. No podemos intervenir en un terreno que es privado. No puede haber un parque dentro de un condominio que pertenece, por ejemplo, a la inmobiliaria X. No, no se puede hacer eso. Tiene que ser un parque público, de acceso público, sin rejas. Ojo, considerar eso también. Las rejas lo hacen privado, las rejas no hacen público un parque. Entonces, esa es una desnaturalización que ya en su momento se va a conversar. Eso no se puede hacer. Ese tipo de consideraciones deben tomarse en cuenta, sobre todo porque hay una fase de funcionamiento a la cual el municipio va a tomar en cuenta, ¿no? Otra cosa, durante la ejecución se generan menores impactos negativos, es necesario tener siempre las consideraciones de los impactos. Hay alguien que está haciendo una pregunta, me parece que es Juan Pablo Guailupo, me parece. Buenos días, le escucho. Hola. ¿Aló? Adelante, Juan. Sí. No, se me activó mi WhatsApp, discúlpeme, discúlpeme. No te preocupes. No fue mi Caramba. intención, no fue mi intención, No, discúlpeme. no, qué ocurrencia, más bien estamos aquí para brindarles el soporte y compartir, ¿no? Hacer este feedback, porque si no, esto era un Claro, monólogo. sí. Ustedes pueden, Sino que sí, se me activó, justo estaba escuchando y se activó y sí. disculpe nomás. Bien, esta es una conversación muy quick, como dirían los Así es. chicos de hoy. Esta es una conversación muy amena, digamos, para traer algunas precisiones respecto de la fase de ejecución, porque como les digo, la fase de ejecución tiene sus propios especialistas. Permítanme hacer un pequeño paréntesis para conversar un poquito, como les mencionabas al inicio, sobre las modalidades ya de gestión de la fase de ejecución. Lo normal, lo común, digamos, la regla es que la modalidad de la que estamos hablando es inversión pública pura, es decir, una entidad pública lo gestiona, se ejecuta y posteriormente lo va a tener que operar o va a asignar a, a la dependencia funcional de la entidad para que se haga cargo. Pero podrían existir otras modalidades de intervención, como por ejemplo, la ejecución podría estar a través de la modalidad de obras por impuestos, por ejemplo, que en su momento ustedes seguramente van a tener también una capacitación al respecto puramente de este tema, en las cuales a través de pagar su impuesto, una empresa o alguien del mundo corporativo, o alguien, digo, como persona jurídica, ¿no? Vaya a hacerse cargo de la fase de ejecución y a través de haberte entregado una obra como municipalidad, esa municipalidad, dame, yo te lo voy a hacer, le dice a la municipalidad y posteriormente la municipalidad le da un certificado, ya me has hecho, dame la llave, acá está tu plaza, acá está tu parque, y la municipalidad le emiten en función al valor de la obra previamente supervisada, monitoreada, dado el visto bueno correspondiente con todas las de la ley. Está bien, está perfecto.
Entonces, el valor de esa obra termina siendo el CIPREL, es el Certificado de Inversión Pública de gobierno local, gobierno regional, se llama CIPREL, que le permita deducir sus impuestos, ¿no? Podría ser una modalidad esta. Otra modalidad podría ser, y me permito, digamos, utilizar como ejemplo, luego de haberlo analizado con un equipo de compañeros que también dictan estos cursos sobre APPs y proyectos en activos, por ejemplo, mencionar el caso del Arcomar, por ejemplo, casi no se habla de esto, ¿no? Pero el caso del Arcomar, por ejemplo, si bien es cierto, no está estipulado, no se llama así, no está comprendido de tal manera, pero ni la misma Municipalidad de Miraflores lo menciona, pero me permito decirles. El caso de la Arcomar es un acantilado cuyas mejoras que ustedes han visto allí, es un mercado, es una cadena de tiendas exclusivas, restaurantes y demás, que aprovechan este acantilado que está enfrente de un hotel muy conocido, muy famoso internacionalmente, y que complementa, digamos, este flujo de visitantes, de turismo, para poder sacar su beneficio como privados y pagar los impuestos, los arbitrios y pagar el uso, digamos, y los beneficios que brinda. Esto, por ejemplo, es un proyecto en activos, ¿no? O sea, ellos solo han pedido el acantilado, las mejoras que haga ahí, todo es tuyo, ¿ah? No hay propiedad privada aquí. Lo privado es lo que está dentro de las tiendas, todo lo que está ahí, pero finalmente es tuyo. Yo lo voy a hacer las mejoras y te voy a pagar municipalidad. Yo soy el privado, voy a hacer mi negocio acá, me voy a ganar, voy a lucrar con este negocio porque soy un privado. Pero tú dame el acantilado nomás, yo ya me encargo. Y si algo necesitas, también te doy. Ese tipo de cosas, por ejemplo, no es una asociación público-privada, tampoco está registrado como proyecto en activo, pero tiene toda la naturaleza de uno. Y este ejemplo puede bien ser motivo de propuesta, ¿no? Para otras intervenciones. Por ahí aparecía había visto una propuesta en un trabajo de unos alumnos de la universidad, veía, por ejemplo, imagínate si esa marca de gaseosas que tiene su fábrica y ahí al costado está una urbanización o una parte pública, tiene este parque que la municipalidad de manera ¿cómo se dice? Con un magro presupuesto, trata de mantener áreas verdes, ahí no tiene ni seguridad y no tiene ni siquiera iluminación. Entonces, ¿por qué esta empresa que está al costado, que tiene su fábrica de gaseosas y es muy conocida, por qué no hace una suerte de apadrinamiento de este parque y la municipalidad, que no tiene plata para mantenerlo ni para cuidar de la delincuencia, porque está oscuro, le da el embellecimiento? Ya no importa que las bancas tengan la marca de esta gaseosa o que de la embotelladora, ¿no? Los equipamientos del parque tengan, digamos, todos los colores como si fuera de su propiedad, pero no, o sea, solo le sirva, digamos, a manera de brindar las condiciones. Lo único que le pediría a la municipalidad, por ejemplo, sería, hazte cargo, ¿no? Hazte cargo del parque, ponle toda claro, bajo ciertas normas, ¿no? Urbanas, bajo ciertos permisos, pero ya no pagarías, por ejemplo, publicidad. Eso sería, y nos ayudaría si tendrías, por un lado, tendrías el beneficio de responsabilidad social que hoy en día está muy de moda en las empresas, y por otro lado, a nosotros como Estado nos beneficiaría. ¿Por qué? Porque ya no tendríamos que asumir los costos de mandar ahí al vigilante, mandar ahí al serenazgo, porque ya podría poner hasta seguridad privada ahí. No lo sé, o sea, estoy elucubrando. Y entonces ahí podrían aparecer nuevos enfoques o figuras respecto a la gestión en la fase de ejecución. Pero esto ya es ir un poquito más allá. El problema de nuestras autoridades locales están distraídos quizá en el día a día o quizá en otras gestiones, para decirlo de una manera, que no les permite ver más allá. El problema de las gestiones, y eso, si me permiten ahí con la disculpa acá, el problema de la gestión pública en Perú es que es cortoplacista, es medianoplacista, y para ellos la planificación que va más allá de 4 años es una utopía. Entonces, esa parte es la que todavía hay mucho trabajo por hacer. Y mi recomendación, por ejemplo, para quienes llevan proyectos y siempre están, digamos, trabajando en proyectos, es considerar que en todo momento existen muchas formas de poder armar estas piezas de Lego en la gestión que todavía no están escritas.
motivo por el cual, por ejemplo, ni siquiera existe una directiva propia de funcionamiento y pasamos de ejecución. Yo les agradezco. Hay algunas preguntas, me parece. Veo ahí, están levantadas. Soy yo el que está levantando la mano. Alguien más está No, sí, levantando la igual mano. hay preguntas, el economista Rani. La acabo de poner en pantalla. La pregunta es de Edgar Enrique Alarcón Vázquez. Dice, es un comentario pregunta, ¿no? Los espacios públicos están siendo compartidos con las mascotas, con el riesgo de las enfermedades para los niños que usan estos espacios. Se sugiere que se replique lo que hace, por ejemplo, España, que tiene espacios públicos en exclusividad para mascotas. Igual Edgar acaba de levantar la mano, si puede abrir su micrófono para que comente más y usted pueda conversar con él. Sí, muy buenos días. Sí, Bueno, era una preocupación. He tenido la oportunidad de vivir en Europa y replicar una modalidad de parques que, por ejemplo, son exclusividad para mascotas. Lo digo ello porque acá, por ejemplo, se hace inversión, se construye un bonito parque y generalmente el vecino lo utiliza para pasear a la mascota y la mascota indefectiblemente va a hacer sus necesidades ahí. Y si ese parque es utilizado también por un niño, ese niño muy probable de que esas virus o bacterias que contienen las heces de las mascotas lo terminen asimilando y quizás tener problemas de algún tipo de enfermedades. Lo digo eso para que como preocupación nuestra, digamos, como estamos en el sector público, tengamos ya en cuenta que quizás en el futuro o en el presente ya, trabajar parques en exclusividad para la mascota, de manera de que evitemos que por la interacción, digamos, de usar el mismo espacio público, se termine con contagios de enfermedades, ¿no? Lo digo yo porque, como les reitero, ya hay experiencias en Europa de este tipo de uso de los espacios públicos. Muchas gracias. muy bien. Gracias, Edgar. Interesante la propuesta. ¿Alguien más hacía otra pregunta para que podamos? Ahí dice, se ve una deficiencia por parte de las municipalidades referente al control urbano de sus distritos, lo que generó, entre otras cosas, la ocupación de los espacios públicos, sean parques, losas, vías o laderas de calificación PTP. Calificación PTP, me corrige, por favor, por parte de la población, los mismos que a posterior realizan su desafectación, cuyo sustento radica. ¿Quién hizo esta pregunta? Si por favor me la podría traducir un poquito. Yo todos los días leo informes y trato de decodificar el pensamiento del remitente, pero si lo tenemos en la sala, podría por favor Sí, libremente explicarnos. Vanessa CR, sí, que puede aperturar su micrófono para que pueda explicar un poco su pregunta. Y si no, en tanto, dice al final, dice, ¿dónde creen que es el punto de quiebre aparte de los municipios y cuáles serían las medidas que se deberían reforzar o modificar para un mejor control de estos espacios? Se refiere, creo, al control de los espacios públicos, ¿no? ¿Cómo puedes mejorar el control de los espacios públicos sin tomando medidas que no sea a partir de los municipios, dándole la culpa a los municipios o alguna otra manera, ¿no? El control urbano de sus distritos, dice, referente a no es lo mismo que a posterior. De repente nos puede ilustrar más, habla de desafectación. Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ok, no te preocupes. Bueno, en términos generales, para hablar sobre capacidad del municipio, debo decirles, y ustedes también tienen que ser conscientes, las municipalidades tienen, si bien es cierto, existen limitantes en ingresos, no todos tienen los ingresos que quisiéramos de algunas municipalidades. Por ejemplo, yo les cuento, no solamente como dato, ¿no? El 2015, o sea, para hablar de pico histórico, una de las municipalidades era la municipalidad más rica del país, tenía para inversión, tenía cerca de 500 millones de soles solamente en el 2015, 2014, 15 para ser exacto. Tenía 500 millones de soles para inversión, pero tenía menos de 30.000 soles para gasto corriente. Ahí había un problema, por ejemplo. Estoy hablando de capacidad presupuestal. Las capacidades municipales normalmente son endebles, y son endebles porque a veces están sobrepobladas de los especialistas,
También sufren de la terrible alta rotación que todo el aparato público sufre. Entonces no hay continuidades, por lo que las políticas y las decisiones que se toman a veces se quedan en el camino y otras van quedando. No estamos hablando de entidades que tienen trabajadores que constantemente van a poder planificar. Entonces están pensando en que de acá cada 2 meses tengo que renovar una orden de servicio. Entonces, y eso sucede pues en todo el aparato público. Entonces, ahí existe una brecha de continuidad en cuanto a criterios, gestión, y las personas cambian y todo eso también sucede. Eso por un lado. Por el otro lado, si bien es cierto, pueden tener recursos, como el caso que les decía de esta municipalidad de Charati, por ejemplo, me corrigieron, no era de Charate, era de Charati, de Cusco, por ejemplo, que en la convención tenía 500 millones, pero tenía 30.000 soles de gasto corriente. Es decir, tenía que contratar con esos 30.000 soles equipo suficiente, o sea, personal suficiente para poder mover una cantera de 500 millones de soles. Es decir, con una cuchara pensabas moverte una cantera de 3 cubos. Entonces, ese tipo de inconsistencias, digamos, de irregularidades suceden y no permiten, digamos, tener la capacidad. Un municipio, por lo general, los ingresos que recibe, vienen del Foncomún, vienen de recursos ordinarios, no les permite con la capacidad resolver todos sus problemas. Por ejemplo, y con esto me permito darle respuesta también a la anterior gestión. Podrían haber parques para las mascotas, podrían haber parques para solamente para personas con discapacidad o personas mayores de la tercera edad, podría haber, porque muchachos hacen mucha bulla y también los abuelitos los llevan. No, tiene que haber un parque también para ellos, porque tienen características particulares que no pueden tener todo el ruido que tiene una muchachada. Eso también tiene su propia. Y así podrían ir apareciéndose distintos grupos vulnerables o grupos, o hacer una segmentación de beneficiarios, ¿no? Pero resulta que nos enfrentamos ante una realidad. En Perú, por ejemplo, incluso en muchos distritos no existen suficientes espacios que estén disponibles para este tipo de intervención. Y por otro lado, puedes hacer todas las obras que quieras, puedes hacer todas las que puedas permitirte, como les decía, el caso de inversión. Pero, por ejemplo, en el caso de Charati, que les ponía, del año 2015, que tenía 500 millones, un caso rarísimo, de verdad. Si no tienes gasto corriente, haces una inversión, presentas una obra, ejecutas igual, ¿con qué vas a operar y mantener después esa inversión? Es como traer un niño al mundo. Un proyecto es traer un niño al mundo, o es traer este ser que es el proyecto, porque es vivo, el proyecto genera beneficios, está generando beneficios, así sea un activo inerte. Ese parque está generando activos, o sea, se está manteniendo, tiene áreas verdes, tiene seres vivos con él, existe vida, hay fauna, hay aves, existen oxígeno producido por los árboles y todo aquello, que los ecosistemas se generan urbanos. Entonces, existe toda un servicio público que entra, digamos, a brindarse, pero bajo una regla de costos. Le cuesta a alguien lo paga el ciudadano a través de sus arbitrios, lo paga en el IGB hay 2 rubros, uno que es solamente impuesto general a las ventas, que es 16%, y el otro 2% que es sumado, suman 18%. Es el impuesto de promoción municipal. De ahí sale la parte que va a las municipalidades, el IPM, el impuesto de promoción municipal, que permite alimentar el Foncomún, que es el Fondo de Compensación Municipal. Entonces, con estos recursos tan escasos, se brindan los magros servicios que ustedes podrían recibir. Entonces, hay mucho por explorar respecto de alianzas público-privadas, y no necesariamente son APPs, pero pueden haber alianzas, convenios, pueden haber ciertas intervenciones por el lado del control. Nosotros podemos seguir exigiendo cosas, pero permítanme decirles algo más, solo para contribuir a las respuestas múltiples. Nosotros nos podemos seguir quejando de los alcaldes, de la capacidad, de que la billetera no es suficiente de la municipalidad, y aún así hay muestras de gastos totalmente, ¿cómo se dice? Gastos triviales, quizá por ahí. Aniversario de Surquillo, por ejemplo, ahorita que han cerrado Surquillo la avenida Angamos. O sea, pueden hasta gastar en esos gastos, hacer esos gastos triviales, y la prioridad es el problema. Eso es gestión, en realidad. La prioridad de lo poco que tienen como recurso es lo principal respecto
de la gestión. Podrían haber otras formas de poder escudriñar o de resolver, digamos, el qué hacer. Incluso los PMI de las municipalidades tienen, por ejemplo, 100, 101, 10, 15 proyectos priorizados según su PMI, y en los primeros puestos están los que por los criterios de priorización se encuentran, y el presupuesto no le alcanza para hacer ni la mitad, solamente le alcanza uno. El resto sale a buscar financiamiento en los ministerios, convenios de repente con el gobierno provincial, con el gobierno regional. Entonces, existe esta gestión, este trabajo de financiarse que le es todavía difícil a las municipalidades. Lo que no estamos acá diciendo que no lo tienen. O sea, tienen mucha responsabilidad, pero tienen una carencia de prioridades también en función de lo mínimo que tienen. Otra cosa que es necesario decirles y es necesario para que se maneje bien. El marco macroeconómico multianual en este momento, indica que la tercera parte del dinero que se recauda, por ejemplo, de IGB, recién hablaba del IGB, ¿no? De la parte que es para el municipio y la otra parte que es directamente recursos ordinarios. El IGB, que se supone que es automático, la recaudación en el marco macroeconómico multianual, reporta en este momento que una tercera parte de todo lo que debía reportarse no llega a la SUNAT, no llega a ser recaudado por alguna falla, por alguna deficiencia, no del propio sistema, sino del deseo de eludir que tenemos en nuestra cultura peruana, y hay que decirlo, nuestra cultura transgresora peruana que siempre está presente. El impuesto a la renta tiene 50%, el impuesto a la renta tiene 50% casi de recaudación. Entonces, tenemos pocos ingresos, o sea, encima tenemos un nivel alto de elusión, y los arbitrios también son una muestra de ello, ¿no? El cobro de arbitrios tiene brechas enormes que no le permiten contar con los recursos suficientes para poder brindar todos los servicios que se quisieran, ¿sí? Eso, no sé si me permito haber respondido un poquito las precisiones, pero sí, las ideas son muy buenas, las propuestas son muy buenas, pero cuando ya te sientes algún día en una entidad municipal o te toque estar, digamos, cerca de los ojos directos, y que dicho sea de paso, como ciudadano lo tienen que hacer, porque todos los sistemas ahorita están integrados y la información es transparente. Ustedes pueden ver cómo se está gastando el presupuesto de la municipalidad en la que ustedes viven, y en qué proyectos existen. También los pueden ver en el portal, es muy simple. En YouTube existe incluso tutoriales de cómo una persona puede verificar qué proyectos están en su distrito. Están infinidad de tutoriales, no solo por el MEF, sino también por el equipo de este ministerio, y también por otros enlaces, ¿no? de otras entidades. Bueno, eso en fin, por el lado de la presentación. Tengo preguntas, ¿verdad? Me parece que tengo preguntas ahí. Henry, no te escucho. Ahora sí, ¿se me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Ya, disculpa. Hay una pregunta que decía, se hizo durante la presentación de la arquitecta Delia, pero se repitió durante su presentación. Entonces la voy a leer para ver quién de los dos la puede responder. Es importante la cantidad de población del lugar para la elaboración del proyecto. La hace Nora Dionisio. Entonces, arquitecta Delia o usted, economista Rani. Y si está también Nora, puede aperturar para hablarnos un poco más de esta pregunta, ¿no? Sí, buenas tardes. Sí, precisamente para responder a la pregunta, sí es importante, claro que sí, dentro de los lineamientos del programa, a través de la resolución directorial 008-2021 Vivienda PEMIP, indica precisamente que los centros urbanos o centros poblados
tienen que tener igual o mayor a los 2001 habitantes, o es una capital de distrito o provincia de igual o mayor a los 500 habitantes. Excepcionalmente, podremos intervenir a los centros poblados con 1001 habitantes como mínimo, siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones. Uno, que es la consolidación urbana, que es las viviendas ubicadas en forma contigua y continuada, conformando calles y una plaza céntrica. Dos, existencia de operatividad de redes de saneamiento básico. Tres, vías locales que conecten con equipamientos urbanos. Y cuatro, es la acreditación de titularidad en caso de intervención de equipamientos urbanos. De esa manera se puede decir que sí es importante el tema poblacional para la elaboración de sus expedientes técnicos. Gracias. Perfecto. Estas consideraciones tomadas en cuenta desde el programa. ¿Sí? Sí. Bueno, atento, disculpen, se me estaba yendo la señal. Ya. Atento, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Sí, Henry? me escucha. Ok, atento. Sí, en todo caso también es necesario considerar que cuando se formula un proyecto de inversión, se tiene en cuenta la demanda de en la propia, en el propio contenido de la formulación, y es siempre tomado en cuenta basado en las consideraciones que también ha mencionado la arquitecta. Hay mucho de precisión sobre los beneficiarios directos, y los beneficiarios tienen que estar identificados. Si no hay beneficiarios, no se puede intervenir un proyecto. Eso también lo haría, digamos, no viable, o sea, podría alejar, porque tiene que analizarse en función a los indicadores respectivos respecto a los metros cuadrados de intervención, pues, ¿no? Metros cuadrados de intervención, cuánto debe realizarse, recuerda la población tal, ¿no? Principalmente esto dentro del contenido de la guía general del Invierte P, ¿no? Una vez que fue aprobada en septiembre del 2019, que está vigente todavía. ¿Alguna precisión más? Perdón. Las preguntas podrían ser, o podríamos acotarla a la fase de ejecución de proyectos, para podemos hablar de muchos temas más, pero entiendo que ustedes también han segmentado sus dudas, pero de todas maneras es necesario tomar en cuenta, ¿no? Sí, tenemos una última pregunta que es más que todo dirigida a la arquitecta Delia, que hizo la presentación del PRESEC, que dice, ¿quiénes pueden tener acceso al PRESEC 2? ¿Es de acceso a la población o solo funcionarios de entidades públicas? ¿Cómo se puede hacer seguimiento a esos proyectos del PRESEC 2? Bueno, respondiendo a la pregunta, sí es importante que tengan en cuenta que es el alcalde, la autoridad máxima del gobierno local, quien se registra a través de la plataforma PRESE2, y es el quien da la autorización a los funcionarios de la unidad ejecutora para que puedan registrar proyectos de inversión pública. Recuerden que todos los expedientes tienen que ser de manera digital a través de esta plataforma, y no es concebido de que el acceso sea a la población. Eso es principalmente PEMIP con el gobierno local. No entiendo, la persona que hizo esta pregunta puede explicarnos el alcance, porque dice para seleccionar. ¿Seleccionar quién? ¿La municipalidad, la población, Sí, el la ministerio? pregunta ha sido desde YouTube, así que no podríamos retornarle el micro aquí. Es Ya, podemos, sí, Frankie Cacho. Desde YouTube. ya, bueno, primero que nada, voy a hablar como proyectos, ¿sí? Por el lado del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la selección de proyectos están vinculadas, primero, que tienen que estar identificados por un indicador brecha. Si no tienes indicador brecha, nunca va a tener un sol.
así, ni de ninguna manera. Si no tiene un indicador brecha, si no aplica un indicador brecha de espacio público, no va a tener ni un sol. Ya, ya sabemos a qué brecha está, perfecto. En función de ello, debe formar parte del programa multianual de inversión de la entidad a la cual está ubicado el espacio o la intervención que se va a realizar, la jurisdicción específica, que es, en caso de un municipio distrital, por ejemplo, tiene que estar, y ellos solamente intervienen en el marco de la ley orgánica, ¿no?, de municipalidades y como sus respectivos entes actores en el marco del Invierte P, y estos puedan, digamos, considerarlo dentro de la cartera de inversiones que está dentro de este programa, ¿no? El programa de inversiones contiene, por ejemplo, 3 componentes, ¿no? Primero está el diagnóstico de los indicadores de brecha, segundo, el criterio de priorización y tercero, la cartera. Estos 3 elementos pueden incluir la selección de estos proyectos y hacerlo elegible de llevar a ejecución. Lo único que podríamos reprochar, digamos, y espacio para decirlo, es solo programamos en el Invierte P, y ahí todavía hay un trabajo por hacer todavía. Y debo decirle para los formuladores que se encuentran en la sala, hay todavía un trabajo por hacer hasta que en algún momento se llegue a programar también la operación de mantenimiento, ¿eh? Porque solo programamos inversión. Después de la inauguración, de la rotura de la cinta, del champán roto, de la ejecución, y la transferencia, digamos, al área usuaria o quien se va a hacer cargo de la fase de funcionamiento, bueno, nos desaparecemos, nos perdemos. Aprovecho estos espacios para decir que la fase de funcionamiento es una fase que necesita más instrumentación técnica legal, ¿no?, que le dé la solvencia de sostenibilidad a la inversión que se haya hecho, ¿no? Sucede que después de la inauguración, un año después de la inauguración, las bancas están rotas, las luminarias del parque ya están, digamos, inoperativas. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Por qué no funciona? ¿No? Porque no están juntando presupuesto, dónde sacarlo para ver de qué parte del gasto corriente se pueda resolver. Es decir, no existe una garantía por ese lado. Y en ese caso, hay mucho por hacer en la fase de funcionamiento de todas las inversiones. No solamente en este caso, sino en todos los proyectos de inversión, principalmente que se ven desde las municipalidades, ¿no? Las municipalidades tienen una deficiencia enorme de poder garantizar todo aquello que invierten o todo aquello que implementan como inversión pública. La fase de funcionamiento les es totalmente ajena de gestión. O sea, ya una vez que inauguraron se acabó, no hay más, no hay mantenimiento, no hay repintado. Sí, a veces sale una platita, se hace de manera muy eventual, pero no es que exista un minucioso control. ¿Sabes qué? Nos toca parchar esas bancas, nos toca octubre. Octubre nos toca del año 4 de la inauguración, ya en el funcionamiento. 4 bancas hay que reemplazarse. Ah, pero también una, entonces las otras. Es una utopía todavía que tienen en las municipalidades. Estoy hablando por lo general, ¿no? Claro que hay excepciones, casos de municipalidades con recursos directamente recaudados o de repente otras fuentes que les permite sostenerse, como el caso de San Isidro, Miraflores, Surco, ¿no?, que tienen otra naturaleza otra naturaleza presupuestal, digámoslo así, ¿no? Es así, es tomar en cuenta ello, por ejemplo. Y también existen algunas municipalidades que, bueno, que cuentan con los recursos, cuentan con con todos los fuentes, pero por el lado de gestión necesitan mejorar. El componente humano, el conocimiento, es el capital que todavía no se ha tomado, digamos, de la mano, sumamente importante. La gestión es vital, ¿no? Es vital para poder hacer innovaciones, para poder integrar más a las personas y poder encontrar salidas a la convivencia y a las inversiones públicas, ¿no?, que tienen que ver, hablando principalmente de este tipo de intervenciones como espacios públicos. Listo. Gracias, economista Ronnie.
Muchas gracias a Los todos. ponentes por sus presentaciones. Esto ha sido el seminario de espacios públicos y equipamiento urbano. Tomar en cuenta que es el tercer seminario que se viene llevando de varios que se vienen realizando. Se van a realizar más, así que viene el 20-21 de junio, o el seminario de julio, el seminario también de planificación urbana territorial, y invitarlos a seguir participando de estos eventos. Agradecer de nuevo a los ponentes y despedirnos, ¿no? Este sería el final del seminario de espacios públicos. Gracias. Tomar en cuenta, me preguntan los certificados, ¿cómo lo gestionamos? Estoy dejando el link de asistencia y el de encuesta de opinión sobre el seminario, llenando estos dos formularios, se va a dar lo que son los certificados a quienes hayan asistido a los 2 días, ¿no? Igual el material y la grabación va a ser enviada a los correos de quienes se hayan registrado al seminario.